Hola, soy Renata Martínez. Y yo, Esteban Daza, y esto es Veintitantos Podcast, donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Hola mi gente, bienvenidos a un episodio más de Veintitantos Podcast. Estamos súper emocionados de estar aquí una vez más con ustedes. Agradecemos muchísimo su apoyo, esperemos que estén teniendo una bonita semana y que nos cuenten cómo les va, qué tal les pareció los episodios. Déjenos siempre sus comentarios. ¿Y qué tal estás, Esteban, el día de hoy? Muy bien, y hola a todos de nuestra comunidad, espero estén muy bien. Espero que estos podcasts que hemos desarrollado les hayan gustado hasta el momento. La verdad, muy contento. Este proyecto no solo nos ha gustado a nosotros, sino que también a la audiencia le ha gustado bastante. Entonces, pues nada, feliz otra vez de estar acá, feliz de estar otra vez aquí contigo, feliz de explorar este nuevo tema que tenemos para ustedes. Sí, cuéntales un poquito de qué va a tratar este episodio. Adelante. Bueno, como lo dijimos previamente en el episodio pasado, vamos a hablar de nuestro primer día como tal, como estudiantes internacionales en Estados Unidos. Es una combinación de emociones, tú no sabes qué hacer, al mismo tiempo sí sabes qué hacer, uno siente de todo. ¿O qué Exacto, opinas? sí, no, o sea, hay muchísimos sentimientos involucrados, pensamientos. Siento que hay muchísimas cosas que pensamos que son de cierta manera, pero una vez que llegas acá a Estados Unidos te das cuenta que no eran como te lo pintaban. Total. Entonces, pues descubrirlo eso, o sea, por ti mismo es como un gran shock. Pero pues si Ujú. tú eres una persona que va a migrar a Estados Unidos, ya sea por estudio, deporte o trabajo, y estás pasando por esos cambios, estás pensando el qué va a pasar, estás emocionado de ese gran cambio en tu vida, este es el episodio indicado para ti, o si ya estás viviendo en el extranjero y quieres recordar esos sentimientos de el primer día en este país, viajando, todo eso, pues este es el episodio indicado. Estás en el lugar perfecto. Ujú. Así que si alguien te compartió este podcast, probablemente esta sea la razón, porque realmente este es un momento en donde uno empaca todos tus sueños, todo lo que uno cree necesario en una sola maleta, ¿cierto? Que está Exacto. llena de sueños, porque al mismo tiempo carga mucho miedo y otros sentimientos fuertes. Como dice la canción de Entonces, Rebelde, ¿cómo todos sus dice? sueños dentro de un beliz. Ah. Dejas todo atrás. Ok, perdón mi ignorancia, pero yo pocas veces, una que otra vez escucho una canción de RBD y ya. ¿Qué? O sea, RBD fue en mi infancia, o sea, yo era una morrita de 4 años viendo un programa de adolescentes, pero porque tenía primos más grandes y es como que lo ponían en la tele y yo así de, ay, sí, y era como de, no ves la parte del beso y me tapaba la cara. Y yo, ellas, Así como cuando salían las escenas de sexo en las novelas y los papás. así de, pero la canción de Detrás de mí me encanta porque es algo que me identifica mucho, porque literal habla de dejar todo atrás, tu familia, tus amigos, tus recuerdos, para vivir ese sueño que quieres. Entonces, cada que escucho esa canción es como, esta es mi canción y siento cada palabra. Entonces, Yo no sé si te habías dado cuenta, pero hoy estamos de rosado, mira. sí, matching. Fue inconscientemente, pero Sí. quedó todo bien. Y bueno, Ok. para empezar, queremos pues empezar a platicarles un poco más de cómo fue ese primer día, lo que hicimos antes de venirnos acá a Estados Unidos a estudiar, cómo fue el proceso desde empacar maletas, despedidas con amigos, prepararnos para la universidad, ver qué clases queríamos tomar y todo eso. Entonces, pues platícanos un poco, Esteban, cómo fue para ti ese proceso, porque pues puede Uf. ser que haya sido diferente para ti en comparación a lo que yo viví. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo fue ese proceso. Pues lo más probable es que haya sido completamente diferente. Sí. Empezando porque las estaciones eran completamente diferentes, ¿cierto? Ujú. Tú llegaste a finales de verano, yo llegué en pleno invierno.
Ya de por sí las primeras impresiones con el país van a ser completamente diferentes. Sí, sobre todo con el tema, digo, con el clima. Yo recuerdo que, bueno, para darles un poquito de contexto, yo recuerdo que mi visa salió en agosto 20 algo. Ujú, Y yo recuerdo muy bien que la semana de inducción que tú tienes como freshman, bueno, porque para las personas que no sepan, normalmente cuando tú eres freshman o literalmente primer año de cuando llegas literalmente recién, a ti te dan una semana, ¿cierto? En donde te acomodas, te presentan nuevas actividades, te presentan la universidad, te hacen una serie de actividades muy inductivas hacia la universidad y pues también relacionado a tu programa o pues con la gente que vas a estar. Y yo recuerdo que esa semana, no sé, por ejemplo, era el 25 y a mí me salió el 22 o 23 y yo le dije a mamá, bueno, pues me voy, tengo que comprar tiquetes literalmente ya. ajá. Y pues hablando también con la persona que me representaba en ese momento, hablábamos con la universidad porque pues ya lo veíamos muy encima, los costos del ticket salían extremadamente caros Ujú. y resulté aplazando un semestre, lo cual por eso fue que llegué en enero. Bueno, breve paréntesis. Ya cuando como tal ya llegaba el día, nosotros aquí en Colombia celebramos Reyes, me acuerdo muy bien, Día de Reyes, que eso Ujú. es el 6 o 7 de enero, no Es recuerdo muy bien el eso. 6, creo. Ajá. Y yo dije, bueno, celebro Reyes y me voy, literalmente, porque me acuerdo muy bien que yo iniciaba el 8 o el 9. Alguno de los Sí, dos. literal, es luego, luego ahí después de Reyes. Entonces, pues nada, era una sensación, digamos que en parte agridulce, porque yo estaba celebrando Reyes Ujú. y de la nada, literalmente al otro día ya tenía que estar viajando. Sí. Entonces es como una sensación de que, wow, ya estoy en familia y tal, pero al mismo tiempo sé que un día después justo ya me tengo que despedir de ellos. Sí. Entonces, y a eso súmale el estrés de estar empacando un montón de cosas, lo que uno piensa que necesita, lo que uno sabe que necesita, pero no lo tiene, porque, por ejemplo, en mi caso, Ajá. yo solo empaqué un par de ropa normal, por decirlo así, porque al menos aquí en Bogotá el clima es regular todo el tiempo, entonces no había mayor diferencia. En cambio, ya pues tú sabes las estaciones y demás, pensar en qué va a necesitar y demás, aparte porque no tenía tanta ropa, literalmente. Yo soy una persona muy práctica en donde normalmente solo tiene ropa para una semana y ya está, porque pues simplemente reutilizas y listo, no hay mayor problema. Sí. Bueno, eso sí eres un Entonces, hombre. Para las mujeres es como que fue la parte más complicada de empacar, o sea, porque decías, es que si hace frío, si hace calor, si lo otro, que si el traje de baño, que si esta blusa, ay no, es que esta blusa me gusta mucho porque me acuerdo de tal cosa, entonces empacar era como de, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué zapatos? ¿Qué todo? Porque literal estoy empacando toda mi vida en una maleta. Bueno, no toda mi vida, pero es como que total, tenía mucha ropa favorita y no quería dejar alguna cosa que digan, no manches, dejé esto, me lo quería poner. Entonces, ujú. eso es más complicado para las mujeres. Los hombres es como tres shorts, tres blusas, tres pares, listo. No, y ni siquiera con un pantalón y un short ya está, ahí te defiendes. Lo usas todo el año. Sí, ¿por qué no? Y el Pablo era puras nalgas del show. Sí, no, entonces, pero bueno, por ejemplo, en ese caso yo no tenía chaquetas de invierno, solo tenía las que son así como que parecen Más sí. Michelin, le decimos acá. Ajá, ajá, sí. Solo tenía una y ya está. Entonces, claro, y llegué en pleno invierno. Ujú. Uh, horrible. Y ni tiempo para que te llegue la chamarra, es como que tienes, o sea, llegas y dices, bueno, y si quiero comprar una chamarra, me tengo que esperar por lo menos una semana, sobrevivir el frío con lo que tengo. Claro, y no solo eso, sino que yo realmente, esto sí me acuerdo muy bien, que yo solo llegaba con $182, literalmente que era todo lo que había ahorrado a raíz del colegio y no tenía nada más. Entonces yo decía, bueno, a la de Dios. O sea, no tenía plata ni siquiera para comprar ropa, no tenía Sí. plata ni siquiera para apenas ¿Y a hacer poco sí como. sobreviviste el invierno?
con tus chamarras Sí, pops. mira, el primer día, me acuerdo muy bien la primera noche que no tenía ni siquiera almohadas. Entonces, y como no podía salir, Ujú. lo que yo hice fue literalmente agrupar mis buzos, ¿cierto? Y los hice una almohada. Y los tendidos, yo recuerdo que llevaba unos tendidos de aquí que ya ni siquiera utilizábamos por acá, ¿Qué son tendidos? los bed sheets, Ah, ya, las sábanas. las sábanas. Ujú, Eh, entonces, literalmente, pues claramente estos tendidos, sábanas, pues no, que no le quedaban al colchón, porque ujú, claramente las medidas eran diferentes. sí, Y pues nada, eso era tarea del primer día, del primer fin de semana, antes de iniciar clases, porque en invierno a ti no te dan esa semana de inducción como te la dan en verano. Entonces, exacto. literalmente, yo recuerdo que viajaba el sábado, el domingo, no recuerdo, y al otro día ya iniciaba clases. Sí. Y entonces, pues nada, yo dije, bueno, pues así tocó esta primera noche, entonces agrupé los buzos, ta. Y como no tenía cobijas ni nada, porque pues claramente no me cabía ni nada, entonces me arropé con una toalla. Menos mal, literalmente en eso sí, Estados Unidos es muy bueno y es que en las construcciones los aire acondicionados pues funcionan bien. Sí, la calefacción Entonces, sí la ponen a todo lo que da. Entonces, pues no sufrí frío ni nada, pero pues sí, digamos, mis primeros días sí fueron con una toalla mientras conseguía cobijas y demás. Bueno, para mí fue similar. Yo también fue como un proceso apresurado. Hice todo de, bueno, no todo de último minuto, pero me aceptaron casi, casi que ya muy cerca de la fecha de, pues, Ujú. empezar clases. A mí literal me dieron respuesta que sí, ya al 100 creo que fue como a mediados de julio. O sea, para esto una Ok. visa no es como me la dan mañana la cita, o sea, no. Es Ujú. literal, conseguí como una cita de emergencia para que me dieran la visa más rápido porque yo ya tenía que irme. Y pues el proceso de aplicar sí fue muy tedioso, sobre todo la parte financiera que te piden que demuestres la cantidad que va a costar el año de la universidad. O sea, aunque tú vayas a pagar menos con tus becas y todo eso, por ejemplo, si con tus becas ya te quedan, no sé, en 15,000 el año, si el año cuesta 30, tú tienes que demostrar que tienes 30, no 15. Entonces Ujú. fue todo un problema porque nadie tiene tanta cantidad así en una sola cuenta. Muchas veces lo tienen en varias. Entonces mi papá era como, mueve este dinero para acá, mételo aquí, mueve este acá, acá. O sea, literalmente todo su dinero de ahorro y todo su dinero así en una sola cuenta. Y fue todo un problema porque no toma un día mover dinero de una cuenta a otra y así, o sea, porque son cantidades Claro, grandes. Entonces, por eso es que nos tardamos más, porque era como de, no, es que falta esto y que el otro, y luego traduce el estado financiero. Entonces, por eso nos tardamos más en ese proceso y ya me dieron respuesta a mediados de julio. Saqué la cita de emergencia de la visa, me la dieron en 3 días. Mi visa literal me llegó una semana antes o dos de irme. Y yo pero para ya tenías esto, los tiquetes comprados y todo. no, o sea, literal, la visa y los tickets los compré 2 semanas antes. Y una Uh, semana antes, que fue la semana de inducción, yo estaba jugando boliche, un torneo, porque era un torneo en Dominicana, en ujú. Panamericano. Y justo era una semana antes de empezar clases, que iba a ser esa semana de inducción. Y dije, no, no voy a dejar de ir al torneo, de verdad. Era un torneo que sí quería ir, que me lo había ganado con esfuerzo. Y dije, no, no me lo puedo perder. Dije, bueno, ya X. Entonces me fui al torneo en Dominicana y literal fue una semana antes de, pues, de estar ya en clases. Y justo ahí conocí a Javi. Javi es un puertorriqueño que jugó también boliche en Lindenwood. Y me acuerdo que estábamos en ese torneo y hablando y así, yo no lo conocía, fue como de, ay, no, es que me aceptaron en Lindenwood y literal ya en 2, 3 días me tengo que ir y así, yo que, no es cierto, ¿también vas a ir a Lindenwood? Y me dijo, sí, oye, no te había visto antes. Yo de que sí, no manches, yo también voy a ir a Lindenwood y estoy súper estresada porque ya literal nos tenemos que ir de que regresamos. Bueno, yo regresé a México y de ahí luego fue como, vete para, empaca y vete para Estados Unidos. Entonces fue desempacar Ujú. de ese viaje y empacar todo lo que me iba a llevar a Estados Unidos. Entonces fue un proceso súper apresurado y recuerdo que yo igual llegué un sábado y empezaba clases el lunes. Entonces me perdí toda esa semana de inducción
y me acuerdo que una amiga de boliche, Que bueno, igual al final de cuentas, perdón que te interrumpa, sí, pero sí, al final no, de cuentas en esa semana no es que pase mayor cosa. sí, no, pero es como que por lo menos te da un poquito más tiempo de acomodar tus cosas en el cuarto, conocer un poco más de gente, Comprar entonces, cobijas. sí, comprar cobijas. Y bueno, me acuerdo que llegué al aeropuerto y mi coach Phil me asignó una mentora. No sé si a ti te dieron también como una mentora. Bueno, a mí por boliche mi coach asignaba a alguien del equipo como la mentora Ujú. de una de primer año. Entonces mi mentora de ese año fue Cassie y con ella yo me mandé mensajes, o sea, semanas antes de llegar y ella me estaba explicando pues cómo era el proceso de la universidad, del equipo y súper linda ella. Ella fue la que me recogió del aeropuerto, me llevó a la universidad y ya me ayudó a cargar todas mis cosas. Y de ahí me acuerdo que fuimos a comer y me llevó a Walmart para comprar todas las cosas porque pues yo no me llevé ni sábanas, ni colcha, ni todo eso porque obviamente iba a ser bulto. Entonces dije, pues lo compro allá. Y así literal fue el sábado. Momento, Ajá. tiempo. Otra vez, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, estás antes de tú llegar como tal, por ejemplo, ¿era tu primera vez viajando sola o te acuerdas de alguna anécdota que tuviste ahí en el aeropuerto? No sé, pasó algo chistoso o algo triste al momento de tú despedirte con tu familia. Sí, del aeropuerto, yo era mi primera vez viajando sola como tal, porque como te Ujú. digo, el torneo, por ejemplo, que fui a Dominicana, fui yo sola, pues sin mis papás, pero con un grupo, o sea, mi grupo de boliche, Ok, sí. equipo. Entonces, sí había viajado varias veces sin mis papás, pero con mi equipo de boliche, o con otras personas, pero nunca sola completamente en un aeropuerto. Entonces sí fue algo nuevo para mí porque era sola en un aeropuerto y en un país en el que pues se habla obviamente puro inglés y eso. Y mi Ujú. inglés, o sea, no era el mejor así para darme a entender súper bien. Entonces yo dije, no, si digo algo mal en migración, me van a regresar. Y yo así súper nerviosa, pero realmente es como, pues tienes tu visa, nada más te dicen, ay, ¿qué vas a estudiar? ¿A dónde vas a ir? Y la verdad me tocó un agente de migración súper buena onda. Me dijo, ay, primer año, ¿estás emocionada? Y así yo dije, sí. Y ya como que hizo que se me bajara todo el nervio, pero sí fue ese miedo de que Sí, en especial porque uno, cuando ve a migración, uno es como que, ¡ah! Uy, uy. exacto, te da miedo, no sé, te paniqueas, aunque sabes que todo está bien, no hay nada raro. ¿Sabes El de, hecho de ver a una autoridad así te impone demasiado. sabes de Y qué me acordé? Me acordé que justo la primera vez que yo iba para allá, ujú, me tocó una señora así súper brava. Y entonces, claro, yo le pasé mis formatos, el de S160 que para los que no sepan es un formato donde realmente te dice que legalmente puedes entrar y está todo en regla, tienes, o sea, la autorización de la universidad y demás. Yo le pasé eso, literalmente vi, es su pasaporte. Yo, ujú. Entonces, primera vez entrando y yo de puros nervios y como ella era como tan autoritaria, le dije, yes, sir. Entonces ella se puso más brava y, ma'am, y yo, sorry, yes, ma'am. Sí. Literal. Pero sí, bueno, yo me acuerdo antes de irme, mi despedida fue en mi casa, como unos 2, 3 días antes, porque pues, todo fue apresurado. Y mi hermana fue la que la organizó con mis amigas y todo eso. Se puso de acuerdo con dos de mis amigas para que ellas juntaran a todas las personas. Y de ahí pues ya fue como, mis amigas me llevaron a un centro comercial de que, ay, vamos a por un helado y así, de que, sí, bueno, vamos. Y fuimos y ya regresando a mi casa, fue como de, sorpresa, y estaban ahí todos mis amigos cercanos y ya me escribieron como un cartel, cada uno como que puso ahí un mensaje y estuvo Ujú. muy chido, la verdad. O sea, fue con la gente que de verdad eran mis amigos cercanos y siento que la gente que tenía que estar ahí estuvo. Entonces, eso fue lo que me gustó mucho, ese detalle. Y fue ahí donde me cayó el 20 que dije, ay.
ya me voy. Fue como, y como obviamente es una mezcla de sentimientos porque te gradúas de high school, entonces ese sentimiento de ya no voy a estar con mis amigos que veía todos los días, ya no voy a estar en mi ciudad, con mi familia, en mi casa. A mí me pegó muchísimo el día que me gradué de high school, de prepa, porque fue como nos abrazamos así, yo, mis amigas, mis amigos, y fue como ese abrazo de chino, o sea, ya no nos vamos a ver por lo menos en un rato, ¿sabes? Era como un abrazo Ujú. de verdad de despedida, no solamente como de graduados y de felicitación. Y yo me acuerdo que todos llorando de que, ay, ¿por qué te vas, cabra? No te vayas. Pregunta, ¿ustedes de casualidad tienen alguna canción así como icónica al momento de graduarse o no sé, para este tipo de ocasiones? Porque, por ejemplo, Sí. aquí Ujú, en Colombia, o bueno, al menos en Bogotá, hay una canción que se llama Hoy. No recuerdo ahorita, creo que es Cabas. Bueno, ujú, después les tengo en el dato, pero ajá. literalmente es una canción donde literalmente habla de las despedidas, pues de cuando uno pasaba tiempo en pues en el colegio y demás. Sí, bueno, acá en mi escuela había unos chavos que tocaban, era una banda que se llama Los Fibos. Si quieren escucharlos, todavía existen, están en Spotify. Y ellos hicieron una canción justo de esto, cuando ya se iban a graduar, hicieron una canción que se llama, creo que La Coincidencia Perfecta. Entonces habla de esto, de coincidir con gente que te marcó en esta etapa y es muy bonita. Entonces esa canción desde que ellos se graduaron, como la hicieron en esa etapa, ya siempre para las generaciones de más abajo, la ponían siempre ese último día de clases para los graduados. Es muy bonita esa canción, escúchenla. Se llama La Coincidencia Perfecta o Coincidir, algo así, pero yo me acuerdo de toda mi generación cantando esa canción en el auditorio ya el último día de clases, llorando, brincando todos. Era un momento de mucha euforia, sobre todo para los que Ujú, sabíamos que nos íbamos, para los que se iban a otra ciudad o a otro país. Entonces fue un momento muy eufórico. En cuanto a la despedida con mi familia, no me cayó el 20 hasta el día del aeropuerto. Fue como de, ah, sí, todavía tengo tiempo con ellos. Y ya el día del aeropuerto, fue como, this is it, ya me voy. Y como, yo, uy, adiós, ya está jefes, nada. pasando. Adiós, jefes. Y ya fue como, pues creo que sí fueron todos al aeropuerto. No me acuerdo si fue un vuelo temprano, creo que sí salí súper temprano. Fueron mi hermana y mis papás. Y me Ujú. acuerdo que fue hasta que ya me di el último abrazo de que, bueno, ya tengo que entrar a la sala de abordar. Fue como de, verde, ahora sí ya estoy por mi cuenta. Dije, literal, ahorita ya, ahora sí ya estoy por mi cuenta. Y fue como de, ay, adiós. Digo, yo sabía que tal vez los iba a ver en diciembre para las vacaciones y eso, pero igual fue como, para mí era la primera vez que iba a pasar mucho tiempo lejos de mi familia y sola. Entonces fue como si me pegó yo así de, y yo tratando de, según hacerme la fuerte, no llorar y yo de que, y ya literal, porque aparte me escribieron una carta que mis papás y mi hermana y me dijeron como, Ujú. ábrala cuando, pues cuando quieras y así. Entonces yo me subí al avión y literal fue como estaban explicando las azafatas de que, como ponerte el cinturón, y yo leyendo la carta, y la azafata así de, ok, ya vamos a despegar, cállate. Y yo, y aparte, más melancólico se vuelve el momento porque estás en el avión, ves a la ventana y tú así de, "Ah". Y yo así Bueno, leyendo pero la al carta, viendo menos, la ventana, viendo cómo se alejaba mi ciudad, y yo, pero mira, mira, Lela, bueno, o sea, tuviste ventana dentro de todo. Hay gente que ni siquiera, por ejemplo, pasillo. Y allá, desde allá, sí, sí, un poquito así, un chiquito, y como, no, chao. Sí, no. Yo me acuerdo que literal me quedé dormida ya después del llanto. Fue como de... Y me dormí, porque eran como las 6 de la mañana. Entonces era como, me cansé, ya estaba con sueño. Entonces fue como, ok, llora, pero también descanso. Pero, o sea, sí fue como el momento de despedida. Y al llegar a Estados Unidos, yo me paniqué porque yo hice escala en Dallas.
en un Ok. aeropuerto enorme. Entonces imagínate, primera vez viajando sola en un aeropuerto y aparte llegas a un aeropuerto nivel Dallas, o sea, dije, no, ¿qué es esto? O sea, Ujú. yo era como, bueno, llego a un aeropuerto y ya de ahí tomo el otro avión. Nunca pensé que un aeropuerto tenía un tren y que me iba a llevar a otra estación, quién sabe hasta dónde. Entonces, claro, yo llegué y yo Total. de que, bueno, sí, ya, ¿dónde tomo el avión? Fue como de, ¿qué? Y yo, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde lo checo? Y no tenía datos, entonces tenía que conectarme al Wi-Fi para poder ver en qué puerta era, cómo moverme a esa puerta. Y yo con mi inglés Ujú. así que preguntando de que, oye, ¿dónde está esta puerta? Y así. Y es así, que primero tienes que pasar por migración. Y yo, ¿y dónde está migración? Pues lee ahí los letreros, dice. Y yo, ok. Entonces fue como, me perdí ahí en el aeropuerto buscando migración. Yo así de, me dijeron, sí, por allá a la derecha, a la izquierda, ya ves cómo son los gringos cuando dan instrucciones. Te las dan como Ujú. si tú de verdad ya hubieras estado ahí. O sea, era como de, yeah, you go left and then turn right and then turn around and then you're gonna see a sign over there and then, yeah, you got this. And I was like, ¿qué? Yo así de, Que mínimo como un múltiplo. sí, y yo, hello, yes, how are you? One, two, three, four, five. Y yo, ok, sí, no me sirvió de nada. Y yo, bueno, ya me voy, busco los letreros, subí y bajé unas Yep. escaleras, volví a subir y me di cuenta que literal solo tenía que ir derecho. Y fue como, Ok. bueno. Pero bueno, mira, o sea, dentro de todo, fíjate que no hubo mayor problema en cuanto a que tenías tiempo, porque a eso súmale que, por ejemplo, ¿qué tal donde no hubieras tenido tiempo suficiente para hacer? Sí. Porque, uy, yo recuerdo que, bueno, claramente en este primer viaje no me pasó, pero sí recuerdo que Ujú. en otros sitios solo me dan una hora y Sí, no. y cuando son en aeropuertos como ese, Sí, no qué alcanzas. estrés. Sí, no, es súper estresante. No, esa vez yo creo que tenía como 2 horas y media de conexión, entonces estaba tranquila. Y Ok. la fila de inmigración me tocó corta, TSA también estuvo corto y ya, y pasé migración muy rápido, todo bien, me tocó un buen agente, hasta eso no me tocó alguien sangrón ni sangrona. Llegué a donde tenía que llegar al gate, me tardé buscando, porque tenía que tomar el tren. Y yo, ¿cómo que un tren? O sea, dentro del aeropuerto, ¿a dónde? Y yo buscando el tren, y luego ya me subo al tren y yo así como, ¿y ahora dónde me tengo que bajar? Y ya fue como, ok, bueno, aquí ya te iban diciendo ahí, de la B a la C es la siguiente parada, de tal a tal. Y yo me subí, haz de cuenta que yo creo que era la puerta, no sé, D. Y justo cuando yo me subí, iban a empezar desde la A otra vez. Entonces, literal, yo ahí dando toda la vuelta porque me subí ya que habían pasado la D. Entonces fue como, me tocó dar toda la vuelta hasta que llegaron a la D otra vez. Pero alcanzaste a tu avión sin ningún problema ni nada, o sea, a pesar de la vuelta y todo, ya, bien. Sí, bien, bien, porque mi vuelo sí lo reservé pensando en eso, que tenía por lo menos 2 horas y media para conectar, hacerlo de migración y todo eso, porque era primera vez viajando sola en un aeropuerto tan grande. Tampoco mis papás querían que me estresara de más, entonces todo relajado en ese aspecto. No sé tú cómo fue, si fue algo rápido, tenías suficiente tiempo o no, en dónde hiciste escala. Yo recuerdo que hice, o sea, no me acuerdo muy bien, creo que fue Bogotá, Miami, Orlando y de ahí directamente a San Luis. O sea, el viaje como tal Ujú. no hubo mayor inconvenientes. Recuerdo que justo cuando llegué me estaban esperando por parte de la ISF, Mm. eh, que no sé si hemos tocado ese tema aquí en el podcast, pero ISF. Creo que en el primer episodio medio mencionamos algo, pero puedes explicarlo de nuevo. Ok, el ISF es una comunidad, al menos de Lindenwood, supongo que debe haber algo así muy parecido en todas las universidades, Ujú. que básicamente traduce International Student Fellowship, que es una comunidad de viejitos. Nunca supe cuáles eran, Señores mayores. sí, nunca supe el rol como tal de ellos dentro de la Sí. universidad, pero pues sé que ellos siempre estaban ahí a cargo. Y nada, ellos literalmente se encargaban de hacer que los estudiantes internacionales se sintieran más acogidos, hacían diferentes tipos de actividades y Ujú. también te recogían, o sea, te hacían diferentes favores. En mi caso,
ellos me recogieron y pues ellos fueron los que como tal me ayudaron a transportarme del aeropuerto al dormitorio. Y pues nada, eso fue muy, 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 ¿cómo decirlo? Buena onda. Sí, muy buena onda, o sea, no esperaba algo así, porque pues Ujú, yo literalmente al comienzo estaba pensando en postear eso, pero pues recuerdo muy bien que uno o exacto. 2 días antes me llegó un correo diciendo como, oye, si necesitas algún tipo de ayuda, pues escríbenos un correo con los detalles Ujú, de tu vuelo y demás, y sí. nosotros miramos qué podemos hacer y pues te podemos hacer el favor. Ya, palabras más, palabras menos me recogieron y ya recuerdo que estaba nevando, estaba haciendo mucho frío y yo estaba así. Ay, no, yo no hubiera podido, yo hubiera dicho, ok, bueno, chao, me regreso. Adiós, gracias. Pero bueno, cambiemos un poquito de tema y al mismo tiempo no. ¿Qué recuerdas de tu primera semana como tal? Ya hablamos como tal del viaje y de parte del primer día, pero ¿qué Sí, recuerdas como tal de esa primera semana? O sea, ¿cómo fue realmente este choque cultural? ¿Qué recuerdas haber vivido la comida, el vivir pues con gente completamente desconocida de sí. diferentes nacionalidades o si fueron solo americanos? ¿Cómo fue lidiar con la famosa ignorancia americana? No sé, este tipo de cositas. ¿Qué te Sí, acuerdas de esa primera semana? pues el primer día, bueno, como comentaba, fui a Walmart, compré mis cosas, yo Ujú. estaba súper emocionada arreglando mi cuarto, puse mis sábanas, compré un set buenísimo en Walmart, que era sábanas con colcha, creo que me salió como en $25, pero era todo en uno. Entonces, con eso ya como de mi cama me establecí como tal. Y justo, no me acuerdo si fue la primera noche que conocí a mi sweetmate, que era una japonesita que se llama Kane. Ella era así como toda tierna, toda callada, y las dos pues éramos freshmans, éramos nuevas, y creo que fue que yo me metí al baño y estaba acomodando mis cosas, y ella como que abrió, yo, o sea, nada más estaba acomodando las cosas, yo no estaba haciendo el baño, pero abrió y fue como de, sorry, sorry, sorry. Y yo como, no, no, nada más estoy acomodando. Y fue como de, ay, hola, oye, ¿tú vives aquí? "Ujú, mi casa." Y ya fue como, ay, hola, ¿cómo estás? Me llamo Renata, ¿de dónde eres tú? Y también eres nueva. Y así fue como de, sí, me llamo Akane, soy de Japón, es mi primer año aquí también. Ella sí había llegado a la semana de integración, entonces ya medio Ujú. estaba adaptada y todo. También estaba la otra sweetmate, la peor sweetmate que he tenido en mi vida. Era Tan, una tan, chava, tan. no, era una chava de rugby. No, 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 no. Cochinísima, hacía un buen de ruido, súper grosera. O sea, porque literal fue como que yo vi que estaban las dos en el cuarto y fue como fui a presentarme y les dije como, ay, hola, voy a ser la que va a venir aquí al lado, cómo se llaman, de dónde son y todo eso, tratando de ser amigas. Y esta chava fue como de, sí, hola, no sé qué, "Ujú, sí." Y ya de ahí fue como, ni siquiera nos habló el resto del semestre. Yo solo hablaba con la japonesita porque pues me cayó bien. Con ella hice como más clic porque se veía que era más tranquila. Le dije, ay, yo la primera vez fue como fui a comer sola. Y eso fue como de un shock porque no sabía ni a dónde ir ni nada. Y el saber que por Ujú. lo menos ya tenía una amiguita que estaba igual de perdida que yo me hacía sentir mucho Un mejor y poquito más mejor. segura. Ajá, pero esa primera noche la primera noche es lo más duro. Uno, porque te das cuenta que dices, esta no es mi cama, no es mi casa. A mí por lo menos no me tocó roommate el primer año. Yo llegué y no había Uh, nadie. Se supone que iba a llegar alguien porque estaba el nombre de una persona ahí, pero ujú. al menos la primera semana no llegó nadie y ya nunca más llegó nadie. Entonces me tocó cuarto sola por todo el semestre y era un cuarto de 3 personas, entonces era grandísimo. Pero esa Bueno, primera sí, noche afortunada. sí, fue medio creepy porque pues ese dorm se llama Irving, es un dormitorio que ya es de los viejitos de la universidad. Entonces, pues sí estaba medio creepy ahí. Y dormir ahí la primera noche, literal sola, porque ni una roommate tenía, fue como el shock de que, o sea, ya estoy acá, ya estoy sola, ya no tengo mi camita, ya no me voy a despertar escuchando a mi mamá, ya está listo el desayuno. Y fue como ese shock y ya siento que fue más
esa primera o segunda noche. Ya después de ahí fue como de, ok, no está tan mal. Ujú. Y eso fue primera noche. El domingo, bueno, el día después yo me acuerdo que mis amigas bueno, las de bowling me dijeron, oye, vamos a ir a comer, ¿quieres venir con nosotras? Entonces, como ellas fueron muy lindas, trataron de integrarme de una porque sabían que, pues, cómo se siente de que estás sola, no conoces a nadie y sobre todo que sabían que yo venía de otro país y no hablaba bien el idioma. Ujú. Entonces, algo que sí me pegó fue como, ellas me invitaban y todo, y según yo era buena con el inglés, pero ahí descubrí que no, o sea, dije, no, ¿cómo le voy a hacer? Fuimos a comer y ellas estaban hablando de, no sé, X cosa, y ellas como que platicando y todo, ya obviamente hablando muy rápido, y yo así de, ¿qué están diciendo? Y me preguntaban algo, y yo como, Y tú, ah, yes. sí, literal, y yo, yes. My name is Renata. Literal, yo sí que, ¿qué estás diciendo? Oye, ¿y no te pasaba, por ejemplo, que al momento de las clases, cuando tú llegabas al final de la noche, Ujú. no te daba como cansancio, como dolor de cabeza? Bueno, no tanto. A mí personalmente, por ejemplo, me pasaba mucho que ya tenía todas las clases en inglés y ver tantas cosas en inglés que un momento era como que, ya, no más. Sí, es un desgaste cañón, sobre todo porque esa primera semana creo que yo todavía no conocía a nadie que hablara español. Creo que a ti Ujú. o sea, te hablé como hasta al final de la semana, creo yo, pero toda esa primera No me semana acuerdo. fue como puro inglés, porque pues con la japonesa las dos estábamos igual de que nos defendíamos con el inglés, entonces la única manera que podíamos saber era inglés y nos dábamos a entender perfectamente, por eso me caía bien, porque era como, Ujú. si a una decía algo mal, como que las dos entendíamos lo que quiso decir. Entonces, sí, en las clases fue complicado porque por lo menos con una persona es como lenguaje más coloquial, pero en una clase ya te hablan de términos más académicos y es más complicado entenderlos. Y yo de mis primeras clases, yo no sé por qué me pusieron en esa clase, me pusieron en una clase de geología, porque ya ves que tienes que tomar un lab. Ok. A mí no me dieron a escoger si yo quería de que biología, física, otra cosa, fue como geología. Así me hicieron mi horario, porque mi mentora fue la que me hizo mi horario el primer semestre Ujú. y me escogió esa clase y yo dije, ¿qué es esto? O sea, te juro que ni en español sabía los términos. Y lo que más pánico me dio fue el primer día de clases. Primero, como no me habían hecho ningún campus tour, yo no sabía ni cómo se veía, o sea, sabía cómo se veía el Claro. campus, pero yo no sabía dónde estaba nada. Entonces Ujú. estaba completamente perdida yo el primer día, yo literal con mi mapita así de que en el teléfono, yo de qué será esto, no, mejor para acá. Y además el campus es enorme, entonces yo así de que según yo iba a llegar a tiempo, no calculaba bien mis tiempos, entonces el primer día llegué tarde a la clase porque me perdí, tenía clase de estadística y eran uno de los edificios viejos. Y llegué y abro la puerta y yo, ¿Is this the statistics class? No, this is biology. Y yo, ah. Y ya se reyó de que, ay, qué pena. Y luego abrí ya otro salón y fue como, ¿Is this the statistics class? Yes, you're in the right place. Y luego el maestro me preguntó, ¿Are you Renata? Y yo, yes. Porque ya había pasado lista y obviamente no estaba. Y fue como, Ujú. sí, soy yo. Aquí estoy. Y yo, perdón, es Qué que es mi primer pena. día, me perdí. Y yo, qué oso, qué oso. Y yo así de, qué oso, de verdad. Porque aparte, literal, recorrí como 2 pisos. No, fue horrible. Nadie sabía decirme dónde era. Y así fue mi primer día perdida para ir a comer, para ir a las clases. Yo no sabía ni en dónde estaba. Y la primera vez comiendo en el comedor fue algo como súper raro para mí. Me dio una ansiedad social porque Claro, ves a, ese choque cultural es bien grande, ¿no? sí, o de ver muchísima gente a la hora de comer. Me dio una ansiedad social de escuchar de que puro inglés y la gente ya sabía dónde ir, o sea, los que ya era su segundo año o segundo semestre, todo el mundo ya sabía dónde ir, qué agarrar y todo eso, y yo así de ni siquiera sabía dónde estaba la servilleta o el tenedor. Entonces me sentía como toda fuera de lugar y Ujú. muy paniqueada pues de ver a tanta gente como ya adaptada y yo ahí toda desadaptada. Entonces sí fue como un choque de ir a comer No te, solita los primeros días porque ya todo el mundo tenía su grupito.
¿No te impactó mucho, digamos, hablando de, digamos, desviándonos y al mismo tiempo no un poquito, este choque cultural en cuanto a ver que, por ejemplo, los americanos no se arreglaban para ir a clases? Yo sé que muchos, por ejemplo, iban en pijama, Ajá. almorzaban o comían en pijama, o sea, el código de vestimenta en Estados Unidos es completamente diferente a la de, pues, a la de Latinoamérica. Sí, Entonces, cien por eh, ciento ¿cómo hiciste, por ejemplo, con ese choque cultural para crear amigos, o literalmente te resignaste a no tratar de hacer amigos en un primer momento, en una primera instancia, sino limitarte a adaptarte? ¿O cómo fue, o cómo hiciste en esa primera semana? Pues la primera semana, como tú dices, fue más el adaptarme. No estaba tan Ok. enfocada en hacer amigos, era más como, ok, déjame primero respirar porque yo no tuve mi Ujú, semana de inducción para adaptarme a las clases, acomodar mi cuarto, todo eso. Entonces era como, primero déjeme, me adapto a, primero saber dónde está cada cosa, dónde voy a tomar mis clases para ya no perderme, dónde está cada cosa, cada edificio, de la comida, de clases y luego ya como hacer amigos. Pero te digo, desde un primer día yo ya había conocido a esta niña japonesa, Akane. ajá. Entonces ella ya después de ahí fue como que mi compañerita para ir a comer o lo que sea. Pero obviamente como teníamos horarios diferentes, pues el lunch me tocaba comerlo sola, pero íbamos a desayunar y cenar juntas. Entonces ya de ahí como que no me sentía tan mal ni tan sola, pero fue más el choque de llegar y ver mucha gente ya adaptada y yo estar desadaptada, o como tú dices, de que la gente pues se vestía así toda fodonga, y por lo menos en México la gente va a la universidad arreglada, sobre todo los que Ujú. estudian derecho. Los que estudian derecho siempre van de traje, creo que es como un código que tienen, pero igual fuera de eso, todo el mundo se preocupaba por ir arregladito a la universidad, todo eso, sobre todo si era el primer día, quieres dar una buena impresión. Ujú, Entonces, pues sí, yo iba toda arregladita y todo el mundo así, sin arreglarse, yo como de, ¿qué es esto? Y yo así, no, pues ujú. ya mañana me vengo en pijama. Hacemos pijamada aquí en el comedor. Pero sí fue un shock. En las clases a mí me dio mucho pánico a la hora de presentarme. O sea, esa situación es lo que más te da ansiedad porque es como, sabes que, o sea, el inglés no estás tan bien todavía en inglés y que aparte ya te están haciendo presentarte frente a una clase de 20 personas, y si dices Ujú. algo mal es como que te vas a sentir así toda paniqueada, toda avergonzada. Entonces yo me acuerdo que yo decía tres palabras y ya, para no decir cualquier cosa que sonara mal o lo que fuera. Así como nuestras clases de Era como ese alemán. miedo, sí, era como ese miedo de no quiero que sepan que soy de fuera. No sé por qué. O sea, porque la gente ya ves, apenas escucha tu acento y es como, oh, I love your accent, where are you from? Y, o sea, una parte sí está cool porque es como que quieren saber más de ti o tu cultura, pero no sé, a mí no me gusta mucho cuando me dicen, oh, you have an accent. Es como, pues sí que, Es como, brother, todo mundo tiene acento. ajá, es como hasta la gente aquí en Estados Unidos tiene acento de Texas, acento de Nueva York, lo que sea. Ujú. Entonces yo trataba de, pues, hacer mi impresión americana lo mejor posible para que no se escuchara mi acento de fuera. Pero lo chido de mi clase de geología es que la maestra era colombiana. Claro, a mí nunca me habló en español, pero el simple hecho de que yo sabía que ella hablaba español me daba como esa confianza de, tal vez si no entiendo algo, le puedo decir de que en español para que me explique mejor. Entonces ya me Ujú. transmitía más confianza, y la maestra pues era más alegre, como pues se sentía esa cultura, pues Claro. ella pues era una pro en lo que hacía y siempre fue muy linda y se dio cuenta, pues, como el simple hecho de que vio que yo era latina, como que conectaba más conmigo y trataba de ayudarme más sabiendo que recién había llegado y que era nueva y que obviamente que el idioma sí es una barrera al principio. Entonces siempre sí fue como muy linda, muy comprensiva en ese aspecto, pero a la hora de presentarme era como, hi, my name is Renata, I'm from Mexico. Y ya, literal. Y luego ya cuando me hacían como otra pregunta de que, what do you like the most about this class? What are you excited the most? Y yo,
Yes, I'm excited. Y yo como, yeah, thank you, bye. Y en todas mis clases, yo hasta ya tenía mi speech preparado. Yo decía, ya la siguiente que me pregunten voy a decir esto y ya para no sentirme perdida. Perdida, Ujú. estamos perdidas. Y ya, pero no sé cómo tú te sentías a la hora de presentarte, o sea, porque eso era de que en cada clase, entonces no solamente lo vivías el pánico una vez, sino 5 veces. Mi primera semana como tal era relativamente fácil, por lo que yo solo tuve clases de inglés y una de Ujú, estadística, creo que fue. Entonces yo no tuve tanta interacción como tal, así de primera ujú, mano con la cultura americana, sino que como eran clases de inglés, éramos muchos los estudiantes internacionales. ujú. Entonces, claramente tenía el temor de cagarla con toda al momento de hablar, porque pues eso pasa. Ajá. Pero pues ya después, no digo que al final de la semana, pero sí después de un par de semanas, pues ya era todo mucho más fácil. Era, ok, Ujú. la cago, pero sé que no la estoy cagando mal. No sé cómo explicarlo. Sí, o que ya no le vas a dar mucha importancia, pues. Ujú. Entonces, parte de algo que me ayudó bastante fue mi roommate de mi primer semestre, que fue Juan. Ujú. Juan, si estás viendo esto por acá, saluditos. Sé que está en Juanito. Canadá. No, sé que está en Canadá. Ah, Entonces, pero no es el Juan que yo conozco, ¿verdad? Es otro. no, es otro. O de pronto tú lo conociste. Bueno, no sé. No, Juan creo que no. Manjarres. Ujú, Bueno, el caso es que dio la coincidencia de que yo literalmente apenas llegué, mi roommate también es colombiano. Que bueno, ujú, para los que no sepan, la mayoría de los cuartos en los dormitorios en Estados Unidos son dos cuartos, ¿cierto? Y comparten un baño. ujú, Entonces, la persona que está en tu cuarto se llama roommate y la persona que está en el otro cuarto se le llama suitemate. Normalmente es con baño compartido. Hay diferentes tipos de cuartos y de suitemates, pero bueno. Y pues nada, recuerdo que mis suitemates era un panameño y un americano que con ellos sí no crucé mayor palabra. Pero nada, el Juan realmente me ayudó bastante a adaptarme en el sentido de que él literalmente me acogió. Recuerdo que él era CA, ujú. entonces era encargado de literalmente estar en el dormitorio, pues no digo que vigilando, pero sí estando ahí para pues Sí, cualquier son tipo de los que revisan que inconveniente. todo esté en orden o si pasa algún accidente, ellos son los que le avisan a la seguridad del campus y ya de ahí cualquier otra Ujú. autoridad. Entonces, digamos que por esa parte sí corrí con mucha suerte. Y todavía hablamos con él, o sea, la amistad con él es súper buena. Volviendo al tema, presentarse siempre fue feo. E incluso algunas veces en senior year también me pasaba que, incluso cuando más fluido me sentía, algunas veces decía como miércoles la cagué en esto. Sí. Pero bueno, en inglés, en las clases de inglés te daba más confianza porque sabías que había 20 más cagándola igual que tú. Sí, Entonces igual, era como, "Ah, no pasa nada". al final, no sé si a ti te pase, pero yo me mentalizo que de alguna u otra forma voy a cometer errores. Ujú, Entonces, los errores cuando tú hablas van a estar latentes todo el tiempo. Entonces, es como que uno se flexibiliza más al momento de pensar ujú, de que no hace falta meterle tanta cabeza en el sentido de que yo recuerdo muy bien que muchas veces lo que yo hacía era, si me decían algo en inglés, trataba de traducirlo para poderlo entender y ujú. después pensaba lo que quería responder o decir en español, Sí. lo traducía y después ahí sí hablaba. Y claro, cuando al momento de hablar era como que no salía exactamente lo que quería, entonces era una confusión. Se te lengua Entonces, la traba a la hora de que hablas. sí, En tu total. mente Entonces, suena increíble lo que querías decir, pero a la hora de decirlo es como, se te traba la lengua por el nervio, o sea, literal. aprendí que uno no hay que tenerle pena a cometer errores, que salga como tenga que salir y listo. Después Sí, uno piensa de los errores o cómo corregirlos y demás. O sí. sea, lo importante es ir hablando, Exacto. practicándolo todo el tiempo y demás. Y pues eventualmente, cuando uno hace esto con el idioma, en tus otros ámbitos te va a ir mejor. Sí, Lo sí, una cual, vez que te sientes más seguro y que no te importa el cómo vaya a salir lo que dijiste, es cuando más fluido te vuelves y más aprendes. O sea, al perderle el miedo, como habla, pero háblalo
sin miedo, porque si te limitas a no hablar por el miedo de que lo vas a decir mal, entonces no vas a aprender tan rápido. Tú hablas sin pena alguna. Por ejemplo, mi papá, él, o sea, mi mamá y mi papá, los dos hablan inglés. Mi mamá, por ejemplo, lo habla mejor, o sea, pronuncia mejor porque es muy como estricta en la pronunciación. Y mi papá no lo pronuncia tan bien, pero no le da pena hablarlo. Entonces él se puede Ujú. inventar sus palabras, él lo habla y se da a entender. Y a mi mamá al revés, a ella le da pena hablar, entonces dice dos, tres palabras y ya, y le da pena hablar. Y mi papá es como él se suelta, lo habla y dice, total, yo soy el que me estoy comunicando en su idioma. Entonces, eso ya, ellos ya deberían de respetar eso y valorar eso. Es como yo estoy haciendo el esfuerzo por hablar su idioma y no ellos. Debería de sentirme orgulloso, literal. Para empezando a darle cierre a este episodio, ¿qué te hubiera gustado saber antes de llegar a toda esta experiencia? O y también, ¿qué consejo le darías a alguien que está a punto de mudarse a otro país? No tengas miedo a cometer errores, porque de esos Ujú, errores vas a aprender. Y también busca personas como guías, mentores. Eso fue lo que me ayudó mucho a mí, como buscar a alguien que a lo mejor ya había pasado por esa situación, que me fuera como guiando y dando tips de cuestión del idioma, pues háblalo sin problemas, aprende de las otras personas, ilústrate, edúcate en cuanto a la cultura, sea abierto a conocer otras culturas, a conectar con la cultura del país al que te estás mudando, conocerla más a fondo y entender el por qué la gente es así o el porqué de su cultura, como esa historia, para no quedarte con esa mente cerrada, sino que ujú, conozcas el por qué la gente es así, por qué actúa y no criticar, sino tratar de entender el por qué. Y siempre estar orgulloso de ti, de tu cultura, de tu país, de todo lo que ya has avanzado y que no te dé pena de dar un paso más, sino que te ujú, quites de esa vergüenza y que aprendas, que descubras cosas nuevas y te prepares mucho para lo que se viene porque son muchos cambios, pero no le tengas miedo al cambio, sino al revés. Esos cambios te van a ayudar a crecer y busca gente que te ayude a crecer. Tu círculo personal ujú, es muy importante en esta etapa porque tus amigos, como decíamos, son los que se vuelven tu familia. Entonces, en esos primeros meses que vas a estar en Estados Unidos o en otro país, fíjate bien la gente de la que te empiezas a rodear, porque eso va a ujú, ser muy clave en cuanto a las experiencias que vas a vivir y la forma en la que te vas a desarrollar, crecer y ujú. descubrir tu entorno. Y en Entonces, especial eso es lo que porque, les recomiendo. claro, en especial porque al final de cuentas, los amigos que nosotros escogemos es literalmente la familia que nosotros de alguna u otra forma Ujú, eh, escogemos, valga la redundancia. exacto. Y es Ujú, o sea, lo que te va a ayudar a crecer. Si son amistades que de verdad te apoyan y se preocupan por ti, te van a ayudar en momentos difíciles que tu familia no va a poder estar ahí contigo. Entonces, coge bien esos amigos que de verdad van a estar presentes y no escojas solo amigos para la fiesta, porque eso es un error ujú, que muchos cometen cuando llegan acá, que sienten esa libertad, obviamente, de, ay, estoy solo, ya puedo hacer lo que quiera, ir de fiesta, y tratan de buscar esos amigos que solamente les gusta la fiesta y vamos para allá y vamos para acá y tomamos aquí y no sé qué. Está bien que sí tengas esa parte, pero amigos, amigos, no te enfoques en los amigos de la fiesta y el desmadre, sino amigos ujú, que van a estar en la fiesta, pero también van a estar cuando tú estés mal llorando en tu cuarto porque te sientes mal, solo o deprimido. ujú. No amigos que solo te van a llamar para ir a la fiesta. Entonces, eso es esencial, que no Sí, caigas en ese hoyo de solo amigos del desmadre. Eso es muy sí. clave. Yo por mi parte, yo diría que es importante vivir con ese miedecito, como con este, como, uy, qué pena. Hay que aprender a convivir con eso. Hay que ser paciente con uno mismo, ¿cierto? Ujú, Porque claramente el sentirse perdido el primer día, mucha gente lo toma para mal y no, no significa que uno esté tomando una mala decisión o algo así por el estilo, sino exacto, que es parte del proceso de construir lo que uno viene a hacer, de lo que uno va a hacer. exacto. Claramente hay que
permitirse sentir nostalgia, sentirse como lejos de casa, o sea, Ujú. sentirse como esta Sí, necesidad de ser más sociable. abrazar esos sentimientos. Ujú. Pero exactamente ese punto de no encerrarse y simplemente quedarse ahí. Entonces, Exacto. gozarse y va a ser difícil, claramente, porque nadie ha dicho que esto es fácil, pero pues igual, ¿quién quiere algo fácil? Exacto. Y tener tus metas claras, Ujú. que a qué Total. vienes acá, qué quieres hacer y qué quieres lograr. Y eso es lo que te va a mantener enfocado en todo, en tus clases, si practicas un deporte y lo que quieres lograr con todo esto que estás aprendiendo y de esta experiencia tan enriquecedora. Y bueno, sin más rodeos, el siguiente episodio también va a ser un toquecillo ahí especial. Vamos a expandir un poco más en este tema, pero más desde el proceso de independizarte como tal. ¿Cuáles son los retos que lleva, ya sea durante la universidad, pues tu responsabilidad es todo lo que haces, hasta ya después de graduarte, cuando tienes que independizarte ya financieramente, vivir en un departamento, pagar tu renta, todo eso? Entonces Ujú. vamos a hablar un poco más a profundidad de ese tema, de lo que es independizarse, porque eso pues les pasa a cualquiera, ya sea viviendo desde tu país en otra ciudad o viviendo en otro país diferente con otra cultura. Hoy compartimos cómo fue este primer día, esta primera semana, todas estas emociones, el miedo al choque cultural y demás. Gracias por llegar hasta acá. En serio, para estos oyentes que les gusta este tema y realmente se quedan hasta aquí, en serio lo apreciamos mucho. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Si tú que estás próximo a vivirlo, esto te resuena contigo, que te lleves algo muy útil, ¿cierto? Que este comienzo que nosotros pasamos te sirva, así sea en lo más mínimo. Entonces, Exacto. pues nada, en el próximo episodio, como Rini lo dijo, ya hablaremos de independencia y bueno, no Los sé si queremos quieras dejar con agregar una algo. preguntita de reflexión Ujú, para el siguiente episodio, que es, ¿qué crees que es lo más importante del proceso de independizarte? Entonces déjenos ahí en ujú, los comentarios todas sus respuestas para nosotros poder ver qué es lo que piensan y compartirlos. Ahí estaremos ujú. al pendiente de sus respuestas. Muchísimas gracias de estar aquí una vez más con nosotros. Se los agradecemos mucho. Vayan a ver los clips en redes sociales, vean el episodio en Spotify y YouTube. Síganos y suscríbanse. Esperemos que disfruten y tengan una excelente semana. Los queremos mucho. Ujú. Hasta luego. Sí, nos vemos el próximo episodio. Hasta Cuídense luego. mucho. Bye. Nos vemos.